Ay de los pastores que destruyan y dispersen las ovejas de mi prado, declara el Señor. Por tanto, así dice el Señor, Dios de Israel, acerca de los pastores que atienden a mi pueblo. Habéis esparcido mis ovejas y las habéis ahuyentado, y no os habéis ocupado de ellas. He aquí, yo os atenderé por vuestras malas obras, dice el Señor. Conferencia General de Rocky Mountain, o mejor dicho en español, Montañas Rocosas, cancela al pastor Esteban Bor. Hola hermanitos y hermanitas, Dios le bendiga grandemente, muy grandemente. Estamos en los tiempos del zarandeo, así que el que esté firme, mire que no caiga. Oremos. Padre bueno que estás en los cielos y que estás en todas partes, Señor, te damos gracias porque una vez más, Dios, nos da información de que debemos tener los ojos puestos en ti, solamente en ti. Señor, no importa, Dios, cómo nos sintamos, con los hermanos, con pastores o con quien sea, que nuestra vista esté siempre puesta en ti. Porque como siempre digo, Padre, la causa es más grande que nuestra propia vida. Y muchas veces el amigo de hoy puede convertirse en el enemigo de mañana. Pero mientras miremos a ti, Padre, no tendremos ningún chasco, ni estaremos decepcionados. Te rogamos, Dios, que abra nuestros corazones para digerir tu palabra, Dios, porque sin tu Espíritu nada podemos hacer. Danos tu Espíritu Santo, Dios, para entender y ayúdanos, Dios, a tener esto como una información que nos prepara y nos dice en qué parte del tiempo estamos ahora mismo. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Como le decías, hermanitos y hermanitas, la Conferencia General de Rocky Mountain canceló Esteban Bor. Estos emails fueron expuestos por el señor Ben Trujillo el día 20 de mayo de este año. Así que voy a mostrarle. Pero antes quiero darle una pequeña biografía del señor Ben. Él fue el que decidió mostrar esto. Ben Trujillo es un miembro de toda la vida. Tiene 75 años en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ha sido anciano en servicio durante 58 años y ha enseñado una clase para adultos durante 57 años. Ben creció en Green River, asistió a la iglesia Rock Spring, ahora vive en Loveland, Colorado, y asiste a la iglesia Campion. Ben trabajó en Union Pacific Railroad durante 10 años y ha operado 3 negocios diferentes. Comenzó a cobrar su pensión ferroviaria hace 14 años y actualmente dirige un negocio de reparación de parabrisas a tiempo completo. Este señor, como podrán ver en los emails que voy a mostrarle, fue una de las personas que estuvo al tanto de la disputa contra el pastor Esteban Bor. Son muchos emails y no voy a leerlos todos, pero le dejaré el link abajo para todo aquel que quiera leerlo. ¿Saben algo? En lo que pude leer sobre estos emails, leí que la disputa venía sobre las enseñanzas que el pastor Bor enseña. La conferencia no está de acuerdo con lo que él enseña. Eso no es algo nuevo, ¿verdad, mis hermanitos y hermanitas? La Conferencia General no está de acuerdo con el mensaje de los 3 ángeles. No quiere que se predique sobre eso, no quiere que se predique en contra del papado, no quiere que se predique en contra del LGTB, no quiere que se predique en contra de las mujeres como pastoras, no quiere que se predique en contra de muchas cosas. Y es normal que este tipo de situación aparezca. Pero no sé si recuerdan que en una publicación aquí puse que el pastor Esteban Bor me había decepcionado cuando vi que él estaba mandando a las personas a que se inyecten, ustedes saben el qué. Y quedé decepcionado y desde ese momento dejé de seguirlo. Pero esto me alegra ahora porque veo que el pastor se redime. Y en su segunda prueba no quiso entrar con eso. No quiso entrar con lo que le decía la Conferencia General, así que voy a leer la carta, hermanito, no como modo de crítica, sino para que veamos dónde estamos en la corriente del tiempo y que realmente ya estamos en los tiempos del zarandeo. Aunque usted no lo crea, estamos en el tiempo de zarandeo y vienen tiempos más fuertes porque esto es solo principio de dolores. Recuerden
que Mateo 24 se está cumpliendo al pie de la letra. Todas las cosas se están dando en una sola generación, tal como nuestro amado Salvador nos dijo. Son muchos emails, como les dije, y solo voy a leer la carta. La carta está en inglés. Esta carta la envió la conferencia de Rocky Mountain a la Junta de la Iglesia Dorada en Colorado. La carta está en inglés y se la voy a leer. Dice así, hermanitos y hermanitas. Muchas gracias por su paciencia al esperar que abordemos el problema no resuelto de la evangelización en su iglesia. El cambio de administración en Rocky Mountain Conference ha sido difícil de manejar en términos de cumplir con todas las obligaciones y, en su mayoría, hemos estado respondiendo a imperativos sensibles al tiempo con pocas opciones en cuanto a cómo se podrían priorizar esos asuntos. Como indicamos anteriormente, nos preocupa lo que enseña el pastor Esteban Bohr, así como la actitud crítica que ha mostrado hacia aquellos dentro de la iglesia con quienes no está de acuerdo. Creemos que este es el caso. Cualquier esfuerzo de evangelización de su iglesia tiene más probabilidades de éxito si cooperan con nosotros en la selección de un orador de mutuo acuerdo en lugar de trabajar para traer a un orador que se opone a nuestro liderazgo. Por lo tanto, nos gustaría reunirnos con ustedes para discutir la selección de un evangelista con el que todos estamos de acuerdo en cuanto a por qué Esteban Bohr no es alguien en quien todos podamos estar de acuerdo. Un ejemplo específico de lo que él enseña es que no es parte de las 28 creencias fundamentales, es lo que comúnmente se conoce como la doctrina de liderazgo. No tenemos ninguna duda de que él o quienes lo apoyan podrían objetar si lo que él enseña es en realidad el liderazgo o si el liderazgo está dentro de los 28 fundamentos o si su punto de vista es bíblico o cualquiera de los muchos otros sobre liderazgo que podrían argumentar. De lo contrario, podrían debatir interminablemente si él enseña teología de última generación o si sus muchas conferencias sobre los 144,000 son contrarias al consejo dado por Elena de White en Mensajes Selectos, libro 1, página 174. Creemos que sería muy útil para los amantes de la controversia debatir este punto sin cesar, por lo que no tenemos intención de entrar en tales debates. Basta decir que hemos revisado muestras extensas de sus sermones y conferencias en línea y que no estamos dispuestos a que el público en general asuma que apoyamos su ministerio o enseñanzas. Con este fin, hemos buscado el consejo de los miembros del comité ejecutivo de la conferencia de Rocky Mountain y apoyaron unánimemente la decisión de los oficiales de dar la impresión de apoyo a Esteban Bohr y más ampliamente a cualquier ministro afiliado directamente con él. Además, buscamos el consejo de nuestros abogados y de la oficina del Consejo General de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día para asegurarnos de que teníamos una base legal sólida para las acciones descritas en esta carta. Reconocemos que no podemos evitar que Esteban Bohr venga a Gordon, y si un ministro independiente lo invita, no tenemos control sobre eso. Lo que podemos evitar es el uso de nuestras instalaciones, el uso de nuestro nombre y la invitación de cualquier entidad que sea parte de la conferencia de Rocky Mountain. Esta es, pues, nuestra decisión al respecto. La conferencia de Rocky Mountain y por extensión cualquier iglesia, escuela o otra entidad afiliada a Rocky Mountain Conference no invitará a Esteban Bohr ni a ningún ministerio afiliado a él a hablar en ninguno de nuestros eventos, ni permitirá que él utilice nuestras instalaciones, y ya es una violación del material copiado que él use nuestro nombre cuando se le indicó específicamente que no lo haga. No puede usar nuestro nombre ni el nombre de ninguna entidad de la conferencia, ya sea por escrito o grabado o en ninguno de sus materiales. Reconocemos que el anciano Bohr ha sido invitado en el pasado a Rocky Mountain Conference. Reconocemos que hay mucho de bueno en lo que predica y que en la mayor parte estamos de acuerdo con él. Sin embargo, hemos estado en una estridencia cada vez mayor con sus mensajes. Y creemos que podemos seguir permitiéndole a usted una plataforma en nuestras iglesias, a usted, para elegir un evangelista que sea satisfactorio para nosotros y para ustedes, creyendo que es posible encontrar tal persona.
y que hacerlo es mejor para todos los interesados. Bendiciones. Hermanos y hermanitas, esa fue la carta de la Conferencia General de Rocky Mountain. ¿Están viendo? Ellos están diciéndole a estos pastores que deben predicar y si no lo hacen tienen serios problemas. ¿Están viendo? A lo mejor dentro de un tiempo veremos al pastor Esteban Bor independiente como el pastor David Gates y también como el pastor Gambetta. Ya podemos ver esto, hermanitos y hermanitas. Ya vemos que se está sacudiendo y están cayendo lo que tienen que caer. Pero me alegro que el pastor Esteban Bor tomó su decisión y quiso hacer lo que Dios le manda, no lo que le manda una conferencia. Hay demasiados perros mudos en los púlpitos. Príncipe de Sodoma, oí la palabra de Jehová. Está atento a la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lo llamó pueblo de Gomorra. Lo llamó príncipe de Sodoma. ¿Por qué? ¿Acaso cuando Isaías estaba vivo ya no hacía muchos años, miles de años, que Dios había destruido Sodoma y Gomorra? Es porque hoy, hermanos, estamos en Sodoma y Gomorra. Estamos en los días de Lot. Hoy estamos a punto de que caigan las plagas a esta tierra. El mundo está peor que en esos tiempos. Sus atalayas son ciegos, todos son ignorantes, todos son perros mudos, no pueden ladrar, durmiendo acostado, amando el sueño. Sí, son perros voraces que nunca tienen suficiente y son pastores que no pueden entender. Todos miran por su propio camino, cada uno por su beneficio, desde su lado. Venid, dicen ellos, traeré vino y nos saciaremos de sidra, y mañana será como este día, o quizá mucho más abundante. ¿Dónde están los atalayas valientes de Cristo? ¿Dónde está su santa indignación contra los que de continuo y sin cesar blasfeman el nombre de Cristo y su santo evangelio? ¿Dónde están? ¿O es que es mejor ser neutral y dejar que otros ladren, porque aman más tu prestigiosa denominación que sufrir afrenta y que te aborrezcan por la causa de Cristo? Eso es, los verdaderos siervos y siervas del Señor son aquellos que alzan su voz en cuello, no se detienen, la alzan como una voz de trompeta y anuncian al pueblo de Dios quiénes son los apóstatas y anuncian sus rebeliones. Gran parte de la mudez de estos perros es la avaricia. Su prestigio, título, denominación, el que dirán de mí. ¿Qué importa qué dirán de mí? Aún de la iglesia que pastorea. Siempre y cuando el Señor esté de tu lado, eso es lo que debe hacer y eso es lo único que te debe importar. Hay personas que están en el globalismo, que trabajan en esto. Soros está metido en la iglesia adventista también. Créame, el globalismo está en esto. No se acepta que se hable mal en contra del Papa porque hay problema. El globalismo se ha metido a todas las iglesias, a todas, con este famoso ecumenismo. Los apóstatas profetizan mentiras y hacen errar al pueblo de Dios. ¿Es la solución a esta crisis permanecer como perros mudos que no saben ladrar, pecando contra Dios por nuestro sueño e indolencia frente a estos enemigos de Cristo? ¿Cómo me duele ver personas que dicen, ay no teníamos que hablar, no podemos juzgar, simplemente oremos? Esas son las mismas personas que le dirían eso a Cristo si viviera hoy. Esas son las mismas personas que le dirían eso a Pablo si viviera hoy, a Pedro y a todos esos profetas que murieron. Cuando denunciaban el pecado, saltaban personas así, decían, no debemos hacer ese tipo de cosas, no debemos denunciarlo, no, es que esas personas se llevan muchas almas y esos que hablan así, creo que es porque son partes de ellos también. Ser un perro mudo tiene sus consecuencias. Veamos Ezequiel 3:18. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad. Pero su sangre demandaré de tu mano. Ezequiel 33:8. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Eso va para aquellos que dicen, ay, no tenemos que decir nada, tenemos que quedarnos callados. Dios va a demandar su sangre de esos que llegan nuevos, de esos que no saben mucho y se llevan de todas esas falsas doctrinas de Satanás,
Dios va a demandar de esos que se callan, porque el que calla, otorga. Porque vienen cosas muy grandes a esta tierra, y si usted no le advierte, como advirtieron los discípulos al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel, sus líderes les dijeron, no va a pasar nada de eso, nosotros tenemos a Dios y Dios intervendrá porque somos el pueblo de Dios. Vino Tito y arrasó con todos ellos, pero ninguno de los discípulos se perdieron. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien con gozo menospreció la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la mano derecha del trono de Dios. Porque Dios escogió a los débiles del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Sin embargo, si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, pero que glorifique a Dios por esto. Quiero leerles, hermanitos, varias citas del espíritu de profecía. No son mis palabras, es el espíritu de profecía que habla aquí. Aquí están todas las citas para el que la quiera buscar. Es una declaración solemne que hago a la iglesia, que ni uno en 20 cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia está preparado para cerrar su historia terrenal y estaría tan verdaderamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. Aquellos que han tenido la oportunidad de oír y recibir la verdad y que se han unido a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, llamándose a sí mismo el pueblo de Dios que guarda los mandamientos, y sin embargo no poseen más vitalidad y consagración a Dios que las iglesias nominales, recibirán las plagas de Dios tan ciertamente como las iglesias que se oponen a la ley de Dios. La paja será separada del trigo, las divisiones vendrán en la iglesia. Hay algunos entre nosotros que harán confesiones como lo hizo Acán, pero será demasiado tarde para salvarse. Muchas estrellas que hemos admirado por su brillo se apagarán en la oscuridad. Los hombres a quienes Él ha honrado grandemente en las escenas finales de la historia de esta tierra seguirán el modelo del antiguo Israel. Un alejamiento de los grandes principios que Cristo ha establecido en sus enseñanzas, una realización de proyectos humanos usando las escrituras para justificar un curso de acción erróneo bajo la obra perversa de Lucifer, confirmará a los hombres en el malentendido, y la verdad de que necesitan guardarlo de las prácticas incorrectas se filtrará del alma como el agua de un vaso agujereado. Muchos mostrarán que no son uno con Cristo, que no están muertos al mundo para que puedan vivir con Él, y frecuentemente serán apóstatas, serán hombres que ocuparán ocupaciones en la iglesia de muchas responsabilidades. El gran asunto que está tan cerca, la aplicación de las leyes dominicales, eliminará a aquellos a quienes Dios no ha designado, y Él tendrá un ministerio puro, verdadero y santificado, preparado para la lluvia tardía. Muchos se preparan en nuestros púlpitos con la antorcha de la falsa profecía en sus manos, encendida por la antorcha infernal de Satanás. Saldrán algunos de entre nosotros que no llevarán más el arca. Pero estos no pueden hacer muros para obstruir la verdad, porque irá adelante y hacia arriba hasta el fin. Los ministros y doctores pueden apartarse de la fe, como la palabra declara que lo harán, y como los mensajes que Dios ha declarado a su siervo declaran que lo harán. El zarandeo de Dios barre multitudes como hojas secas. El viento se llevará la paja como una nube, aún de los lugares donde solo vemos suelo de rico trigo. Pronto el pueblo de Dios será probado por pruebas de fuego, y la gran proporción de aquellos que parecen ser genuinos y verdaderos resultarán ser metales viles. Cuanto más se desprecie la religión de Cristo, cuanto más se desprecie su ley, entonces nuestro celo debe ser el más cálido y nuestro valor y firmeza lo más inquebrantables. Estar en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone. Pelear en las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos. Esta será nuestra gran prueba. En este momento debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. La iglesia puede parecer que está a punto de caer, pero no caerá. Permanece, mientras que los pecadores en Sión serán zarandeados, la paja separada del precioso trigo. Esta es una prueba terrible, pero sin embargo debe llevarse a cabo. A medida que se acerca la tormenta, una gran clase que ha profesado fe en el mensaje del tercer ángel, pero que no han sido santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su posición y se unirán a las filas de la oposición. El Señor tiene siervos fieles en el tiempo de prueba y zarandeo. Uno de ellos es este señor que acabamos de mentar, el señor Esteban Bor.
y oremos por él para que Dios le siga dando fortaleza y predique la palabra de Dios y no lo que le imponga la conferencia. El Señor tiene siervos fieles que en el tiempo de prueba y zarandeo serán revelados a la vista. Hay preciosas almas escondidas ahora que no han doblado su rodilla ante Baal. Ellas no han tenido la luz que ha estado brillando en un resplandor concentrado sobre ustedes, pero puede ser que bajo un exterior áspero y poco atractivo se revele el brillo puro de un carácter cristiano genuino. Durante el día miramos hacia el cielo, pero no vemos las estrellas, pero ellas están allí. Están fijas en el firmamento, pero el ojo humano no puede distinguirla en el día. Es en la noche cuando contemplamos su brillo genuino. Cuando surja la oposición, que el fanatismo y la intolerancia dominen de nuevo, que se encienda la persecución y los tibios y los hipócritas vacilen y abandonen la fe, el verdadero cristiano se mantendrá firme como una roca, su fe más fuerte, su esperanza más brillosa que los días de prosperidad. Algunos serán sacudidos y dejarán el camino, los descuidados e indiferentes, que no se unieron a aquellos que apreciaban la victoria y la salvación lo suficientemente como para suplicar perseverantemente y agonizar por ella, no la obtuvieron y quedaron atrás en la oscuridad, y sus lugares fueron inmediatamente ocupados por otros que tomaron posesión del poder y la verdad y entraron en las filas. Eso me alegra porque creo que soy uno de ellos. Solo tengo un año en esto y el Señor me está bendiciendo grandemente. Para mí cualquier prueba es un ejercicio de fe, así lo veo. Y el Señor siempre, siempre, siempre está a mi lado y nunca me abandona. Las filas rotas serán completadas por aquellos representados por Cristo como entrando en la hora 1/10, del cual yo soy uno. Hay muchos con quien el Espíritu de Dios está luchando. El tiempo de los juicios destructivos de Dios es el tiempo de la misericordia para aquellos que ahora no tienen la oportunidad de aprender cuál es la verdad. El Señor los mira con ternura, su corazón de misericordia es tocado, su mano aún está extendida para salvar, mientras que la puerta está cerrada para aquellos que no querían entrar. Se admitirá a un gran número de personas que en estos últimos días oirán la verdad por primera vez. Y sigue diciendo el Espíritu de profecía: estandarte tras estandarte fue dejado en el polvo a medida que compañía tras compañía del ejército del Señor se unía al enemigo y tribu tras tribu de las filas del enemigo se unían con el pueblo de Dios que guardaba los mandamientos. Vendrán a nosotros, sí, hermanito, en el mundo hay preciosas almas, preciosísimas almas. Créanlo, me he sorprendido de ver que en la iglesia he encontrado personas con un corazón más perverso que muchos amigos que tengo allá afuera. Cuando entré estaba atónito y estaba dudando porque dije: Señor, ¿a dónde entré? Personas que se metían a los clubes. Los jóvenes están un poco molestos conmigo por eso, porque no me quise meter a sus clubes. Personas que estaban en esos clubes hablaban muchas malas palabras, se subían a los púlpitos, subían a personas que ni siquiera se habían bautizado al púlpito, no tenían respeto por la cosa de Dios. Yo dije: Dios mío, ¿dónde entré? Pero gracias a Dios he puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Finalizo con estas palabras, hermanitos y hermanitas: teman a Dios y guarden sus mandamientos y no dejen que nadie tome su corona. Dios no deja en vergüenza a los que confían en Él. Oremos. Querido Dios y eterno Padre, oh Señor Dios Todopoderoso, ¿qué te puedo decir, Dios? ¿Qué palabra puedo hablarte, Dios, para que tú incline tu oído y escuches a este pueblo, Señor? Padre querido, gracias por traerme en la hora 1/10, Señor. Gracias por no dejarme perdido allá afuera. Y gracias por la luz que me da constantemente. Señor mío, te ruego por todos los hermanos que escuchan esta oración, aquellos que están de acuerdo, Dios, y aquellos con que no. Padres, ayúdanos a tener los ojos puestos en ti. No en nadie, Padre, sino en ti. Estamos en tiempo, Dios, donde no se adorará ni en Jerusalén ni en Samaria, sino que cada uno de nosotros tenemos que ser un templo viviente para ti.
Ayúdanos, Señor, y prepáranos para las cosas que vienen a este mundo. Porque ahora, Dios, en tiempo de paz, podemos decir que no te negaremos, Dios. Pero es en el momento difícil donde realmente las personas muestran quiénes son. Padre, danos las fuerzas de estar del lado tuyo, Padre. Y si no vamos a estar del lado tuyo, Señor, haznos dormir desde ahora, porque no queremos perdernos, Señor. Ayúdanos a que nuestro amor cada día vaya creciendo más y más. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, Padre eterno. Amén.